En este panel, que va a ser un panel, vamos a hablar sobre la depravación total. Deben estar muy atentos, amados, porque si hay algo de lo que acusan los calvinistas, a los que no lo somos, podríamos decir a los arminianos, es que no creemos en la doctrina de la depravación total. Por favor, escuche con atención y al final llegamos a una conclusión. Nos va a dirigir quien elaboró las preguntas, quien se dio a la tarea de revisar nuevamente la doctrina de la depravación, nuestro moderador Fernel Espinosa. Qué presentación, ¿cierto? Hermanos, Dios les bendiga. ¿Tienen sueñito? Mire, ya que sí tiene sueño, ¿sí? La pastora sí tiene sueño, así que aproveche, estire un poquito, ahí sentadito puede estirar, ya estuvo un buen rato de pie. Esta es la hora como el tinto, pero no hay tinto, así que lo sentimos. Aproveche y tome agua, pero no mucha, para que no se nos vaya para el baño. Y como dijo el pastor, vamos a reflexionar frente a la doctrina de la depravación total. Y como algunos no conocemos el concepto de esta doctrina, pues le vamos a pedir al pastor Ángelo que nos enseñe qué habla la doctrina de la depravación total. Bueno, muy bien, ¿todos estaban atentos? ¿Tienen para tomar nota? Bueno, ¿qué enseña la doctrina de la depravación total? Enseña lo siguiente, que el mal, el pecado, ha contaminado por completo cada área del ser humano. Eso es la doctrina de la depravación total, enseña eso. Es decir, el pecado ha contaminado la mente, el corazón, las emociones, la personalidad y por consiguiente nuestra voluntad, la del ser humano. Desde la caída en el jardín del Edén, la caída del hombre por supuesto en pecado, el ser humano tiene una tendencia natural que antes no tenía. ¿Cuál? Pecar. Tendencia natural inexistente. Porque ¿cómo fue creado el hombre? Perfecto. Perfecto. Por consiguiente, así como lo vemos en el jardín del Edén, no es el hombre el que busca a Dios. No, no creemos eso. No es el hombre el que busca a Dios. De hecho, cuando Adán y Eva pecaron, ¿cuál fue su reacción inmediata, instintiva, cuando oyeron que Dios se paseaba por el jardín? Huyeron, se escondieron de Dios. Entonces, la doctrina de la depravación total sostiene que el hombre no va a buscar a Dios. No, es que no lo va a buscar. Por supuesto que no. Sino que es el Señor quien llama y busca al hombre. ¿Dónde estás? La pregunta en el jardín. ¿Y qué contestó? ¿Alguien depravado? ¿Alguien que ya ha sido contaminado en todo su ser por el pecado? ¿Qué contestó? Te escuché y tuve miedo y por eso me escondí. Oiga, escondiéndosele a Dios. ¿Usted cree que antes Adán consideraba que se le podía esconder a Dios? No, pero su mente, su corazón, sus emociones y su voluntad fueron totalmente, terriblemente afectadas al haber caído en pecado. Génesis 3:10 dice, el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Y ahí se ve inmediatamente, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre está depravado. El hombre desconoce al Señor. El hombre cree que se puede huir de Dios, que se puede esconder de Dios. No quiere acercarse a Dios. Es Dios quien tiene que acercarse porque está depravado, no medianamente depravado, sino totalmente depravado. ¿Cómo arrancamos con eso? ¿Bien? ¿Ya lo sabíamos? ¿O estamos aprendiendo? Frente a la depravación total,
listo, el hombre pecó, se alejó de Dios. Pastor Arley, ¿qué implicaciones tiene que el hombre esté en este estado de depravación total? Ya las dijo todas el pastor. No, mentiras. Tenía varias de esas. Primero que todo, entonces, debido a que Adán y Eva pecan, esa naturaleza caída empieza a regir también sobre todo ser humano. Es decir, todos nosotros tenemos una naturaleza caída debido al pecado, en este caso de Adán y Eva. Entonces, esa depravación pasa para cada uno de nosotros. Y como dijo el pastor, esa depravación afecta, ¿qué afecta? A ver, ¿qué fue lo que dijo? Nuestra mente, ¿sí? Nuestras emociones, nuestro corazón, nuestra voluntad, ¿sí? Afecta todo. Por ende, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, estamos ahora alejados de Dios. Esa es una implicación que trajo esa depravación total del hombre, ese alejamiento total de Dios, y por ende hay una condenación eterna para todo hombre pecador, ¿sí? Otra implicación es que el hombre, por su depravación total, no puede acercarse al Señor a no ser por esa intervención divina. Por medio del Espíritu Santo, entonces, el Espíritu Santo nos redarguye, nos ilumina para que por medio del llamado del Señor nosotros accedamos libremente al Señor. Directo, ¿no? Fue rapidito. Bien, bien. Frente al tema de la depravación total, hay algo que surge y que es bueno de pronto preguntárselo al hermano Raúl. ¿Qué es la universalidad del pecado? Bueno, es muy parecido al concepto de la depravación total, solo que aquí, en lugar de hablar del ser humano como tal, hablamos de la implicación universal, que hay una condición universal, innata, arraigada en la naturaleza humana. Todos los seres humanos están afectados al pecado de forma intrínseca al ser engendrados, por eso lo hace universal. Es decir, cada ser humano que nazca va a traer esa inclinación natural hacia el pecado. Vale. Pastor Ángelo. Romanos 3:23, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Se refiere a esa universalidad del pecado. Vi a Raúl y pensé que había terminado, ¿sí? Lo corté sin querer queriendo. Pero bueno, frente a los temas que hemos visto hoy en el ayuno y ayer del calvinismo, pues como nivelándolos, ¿no? El arminiano, el calvinismo. ¿Quién es el causante de este estado de depravación total en el hombre y por qué? Bueno, vamos a ver si puedo contestar bien. Nosotros tenemos que reconocer que fue la serpiente, así lo dice el Génesis, y por el resto de la escritura sabemos quién es la serpiente, ¿no? Fue Satanás el que tentó al hombre en el jardín del Edén, ¿cierto? Satanás tienta al ser humano. Pero también tenemos que reconocer, pues la escritura lo dice, que fue el hombre quien voluntaria y decididamente tomó el fruto del árbol que Dios le había dicho que no lo hiciera. Fue el hombre de manera voluntaria, decidida, con la previa advertencia que le había hecho Dios. ¿Cuál fue la previa advertencia que le hizo Dios? El día que de él comas, ciertamente morirás. Dios hizo esa advertencia. Y por eso, entonces, podemos afirmar, frente a la pregunta, que fue el hombre el causante de su caída en el pecado y por lo tanto su muerte espiritual. Todos los seres humanos a partir de Adán y Eva nacemos espiritualmente muertos. Tendemos al pecado, absolutamente todos. A ningún niño se le enseña a pecar. Él peca solito. Claro, aprende otras formas de pecado, pero ya tiene su naturaleza afectada por el pecado.
eso es lo que se conoce como depravación total. Entonces, responsable, el ser humano, aunque fue tentado, pero es responsable. ¿Y por qué? Es porque desobedeció. Porque decidió, como nos lo enseñaba el pastor Arley, decidió libremente, voluntariamente, desconfiar de Dios, a quien sí conocía, y confiar en la serpiente, confiar en el maligno, a quien no conocía. El texto de Romanos 5:12 dice: por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Por medio de uno solo, por medio de uno solo. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Pero hay buenas noticias en Cristo Jesús. Por Él también todos pueden ser salvos, si deciden regresar al Señor. Pastor, aquí hay una pregunta extra en este punto. Frente a la caída del hombre, ¿quiere decir que la caída del hombre no fue plan de Dios? ¿Ustedes qué piensan? Un calvinista dice que sí. El calvinismo dice que la caída del hombre fue el plan de Dios para mostrar su gracia y para mostrar su ira. Uy, pero por favor. Para creer eso, entonces tendríamos que aceptar que cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no coman, Él realmente quería que comieran. Entonces es un Dios falso, es un Dios mentiroso, es un Dios que tiene cosas ocultas, cosas por debajo. Le dice algo que realmente Él no quiere que pase, sino que Él quiere que sucedan otras cosas. La teología calvinista es una teología decretal. ¿Qué significa? Que todo, absolutamente todo, está decretado por Dios. Entonces, hasta la caída en el jardín del Edén fue un plan de Dios. No, amado, Dios no quería que el hombre pecara. Eso es demasiado claro en el texto bíblico. Claro, como Dios todo lo sabe, como Dios es omnisciente, ¿sabía que iba a pasar? Pues por supuesto. ¿No que es Dios? Es Dios, lo sabía, lo conocía, y por eso el plan redentor fue diseñado desde antes de la fundación del mundo, porque mi Dios todo lo sabe. Bueno, y no me extiendo porque no empiezo a predicar. Vale, gracias. Pastor Arley, bueno, y en general, no sé si ustedes hayan escuchado alguna vez a alguien que haya dicho lo siguiente. Algunas personas usan esa expresión: a esa persona solo le falta conocer al Señor. ¿Lo han escuchado, sí o no? ¿O solo yo? Qué bien. Entonces aquí la pregunta para el pastor Arley: ¿es posible que una persona en su estado de depravación agrade a Dios con sus acciones? ¿Qué creen? No, no es posible, ¿cierto? Porque si no, entonces estaría en el cielo todo Hitler. ¿Sí? Bueno, pero qué buenas acciones, ¿no? Bueno, llevar el nombre de su nación en alto. ¿Sí? Y así muchas personas que quizás hacen obras de beneficencia, entonces por eso se ganaron el cielo. ¿Sí? No es posible. Aunque el hombre es pecador, él puede tener actos, o todos nosotros podemos tener actos compasivos, bondadosos, misericordiosos, pero aún cada uno de esos actos, que son compasivos, misericordiosos, bondadosos, están manchados por el pecado. ¿Sí? Me explico. Por ejemplo, alguien puede ser generoso dentro de la iglesia, ¿sí? Pero dar con fines para que otro lo vea. O alguien es generoso para que Dios le devuelva. Y de esa manera, entonces, ya su generosidad está siendo manchada por el pecado, por lo que hay en su corazón. Y así muchas otras cosas. Vea, es imposible que nosotros agrademos al Señor con nuestras propias obras, siendo hombres totalmente depravados, porque primero tiene que llegar el Evangelio a nuestras vidas. Cuando llega el Evangelio a nuestras vidas, cuando nosotros somos transformados, tenemos una nueva naturaleza, entonces podemos agradar al Señor, porque su Santo Espíritu empieza a morar en nosotros, ¿sí? Y tenemos una nueva naturaleza. El profeta decía que aún nuestras propias, nuestras mejores obras de justicia son como
como trapos de inmundicia. Entonces, mis estimados, estando en ese estado de depravación total, no podemos agradar a Dios. Necesitamos que el Señor transforme nuestra vida, nos dé una nueva naturaleza para que de esa manera empecemos a agradarlo. Aquí puedo hacer una adición. Este agradar a Dios es para salvación. O sea, no vaya a malinterpretar usted que Dios no se agrada cuando alguien es bondadoso. O que Dios no se agrada cuando alguien es compasivo y ayuda a otra persona. Solo que eso no va a satisfacer a Dios como para salvarlo por esas acciones. Desde luego que Dios se complace cuando una persona es generosa. Claro, si lo está haciendo de corazón, pero eso no lo va a salvar, que sea generoso. Desde luego que el Señor se complace aquel joven que coge a una abuelita para cruzar la calle porque la ve. Dios se complace de ese acto, pero no por eso lo va a salvar. Dios se complace de la bondad. Bueno, y de pronto más adelante vamos a hablar algo de la bondad que hay en el corazón del hombre que todavía no es regenerado. Entonces, si conocemos a alguien que solo le falta conocer al Señor, ¿qué tenemos que hacer? Hablarle de Cristo. Porque con todo y que casi que le falta solo eso, le falta todo. Sí, Bernal, esto que acaba de decir él es muy importante. A mí me han hecho esa pregunta, hermanos. Pastor, yo tengo un amigo, yo tengo un familiar, pero es que es supremamente buena gente y esto. ¿Será que si se muere se condena? Digo, pues claro. Claro que se va a condenar, porque eso no lo va a salvar. ¿Quién salva es Jesús? Y por eso compartimos el Evangelio. Una hermana le dijo a mi papá que yo no necesitaba convertirme. Yo era ateo, pero buen hijo, buen estudiante, no rebelde, juicioso, no callejero. Solo insultaba a Dios. No tomaba, no fumaba, no tenía ningún vicio, no tenía malas amistades. Ella le dijo a mi papá que yo no necesitaba convertirme. A evangelizar. Hermano Raúl, frente a este tema de la depravación total, si sabemos que ocurrió en el Edén, ¿por qué este estado alcanza a toda la humanidad? Porque es universal. Yo pienso que, y la Biblia nos da ahí una luz, y es que nos dice que el momento en que Adán peca, su cuerpo es afectado, por eso viene la muerte. El momento en que comas de ese fruto, morirás. Su cuerpo empezó a sentir una afectación físicamente, es decir, todas sus células fueron afectadas ya que Dios aparta su gracia o su presencia o su influencia que tenía en el cuerpo de Adán. Al quitar esa presencia de Dios o a quitar esa gracia de Dios o a quitar esa bendición de Dios del cuerpo de Adán, pues se le va a transmitir a todas sus generaciones de ahí en adelante. Es como una enfermedad genética. No que el pecado sea una enfermedad genética, es como una enfermedad genética. ¿Cómo se transfieren las enfermedades genéticas? Por el ADN. En la medida en que las personas nacen, pues van arrastrando la enfermedad. Entonces, yo pienso que es por esa separación que tiene Dios del ser humano. Primero a los Corintios 15, 22 dice, así como en Adán todos mueren, así como en Adán todos mueren. En Adán, ¿qué significa? Que venimos físicamente de Adán. ¿Sí? Descendencia natural de Adán. Todos mueren. Ok, ¿alguno de los dos? ¿Algo más para añadir ahí? No, pero es que a Raúl uno que le añades. No, nunca falta. Vale. Bueno, frente a la respuesta que tenemos las dos anteriores, pensaba lo siguiente y entonces aprovecho para que ellos respondan. Si el hombre está en ese estado de depravación total, ¿por qué uno no ve, y es para el pastor Ángelo, que no todos los hombres sean igual de malos o de perversos y que aún algunos tengan ese alto grado de moral? Esa es una muy buena pregunta. La depravación total, como ya dijimos, ¿afecta qué? Todo en el ser del hombre. ¿Qué cosas? La mente, el corazón, las emociones, por consiguiente, su voluntad por completo. Es decir, nada en nosotros, absolutamente nada, nos va a llevar a buscar a Dios de manera instintiva, no. Nosotros, por lo tanto, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Requerimos de la gracia de Dios para poder ser salvos. Entonces, como Dios es bueno, ¿cuántos dicen amén? Amén. ¿Desde cuándo es bueno Dios?
siempre. Entonces, desde la caída en el jardín del Edén, Dios ha actuado con su bondad, tocando, inquietando, mostrándole al hombre formas, la manera, mostrándole caminos para que de alguna manera se vuelvan a Él. Dios ilumina la conciencia del ser humano. Dios forma a los individuos por medio de la instrucción de sus propios padres. Es raro, podría existir, pero es raro que un papá le diga al hijo sea perverso. No, el papá que le va a enseñar al hijo, el papá y la mamá, hijo, pórtate bien, hijo, haz esto. ¿Por qué hace eso el hombre? Porque hay una conciencia moral que Dios ha puesto en sus corazones, el mismo sentido del bien y del mal que Dios ha puesto en los corazones. Todo esto son medios de gracia. ¿Dios dejó a Adán y Eva ahí tirados en la caída? No, inmediatamente vino en su auxilio, vino a asistirlos. Y por eso sabemos que la primera pareja fue salva, ¿no? Bueno, para los que no sabían, la primera pareja se salvó. Por supuesto, siguió al Señor. Hay personas que responden mejor a esos medios de gracia que les estoy hablando. Por ejemplo, Caín y Abel. ¿Quién respondió mejor? Abel, por supuesto. Caín respondió de manera insolente, altanera, altiva. Entonces, por eso vemos que unos, por esa gracia que Dios extiende, su maldad es menor. En el caso de Caín y Abel, ¿los dos estaban con depravación total? Por supuesto, ninguno de los dos tendía a Dios, pero los medios de gracia llevaron a Abel a responder mejor. En cambio, Caín los rechazó y los ignoró. Romanos 2:15 dice lo siguiente: estos muestran, refiriéndose a los gentiles que no conocen a Dios, según viene hablando el capítulo 2, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige. O sea, gentiles que sin conocer a Dios se esfuerzan por hacer lo bueno, quieren hacer lo bueno. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Dios en este mismo instante, con personas que no conocen el Evangelio, está iluminando sus conciencias para que sepan diferenciar qué hacer y qué no hacer. Dios lo está haciendo. Esa es una gracia de Dios. Por eso hay personas que son, aunque no conocen a Jesús, menos malas que otras. Vale, gracias. Aquí, ¿todos estamos en ese estado de depravación total? O bueno, sí, ¿todos fuimos afectados? ¿Sí o no? Amén. Sí, no sé qué, se va a entender otra cosa, ¿no? ¿Todos depravados? No. Pero sí, somos parte de la caída. Ya tenemos a Cristo, ¿cierto? Ya estamos redimidos. Pero bueno, ¿cómo es que entonces el hombre puede responder al llamado de Dios, Pastor Arley? Bueno, en la predicación les hablé de la gracia preveniente, ¿no? Una gracia que viene antes. Y es por medio de ella en que el Espíritu Santo viene, redarguye, ilumina nuestro entendimiento para que nosotros creamos a la verdad del Señor, a ese llamado. ¿Qué hace el calvinismo? Que a veces leyéndolo era, no sé, algo loco. Porque hay una elección, hay un llamado eficaz, hay una regeneración. Después de esa regeneración viene el arrepentimiento y la fe, y después inicia ese proceso de santificación. ¿Sí? Pues eso no lo muestra la Escritura. Pensando también en eso, y leía que inclusive hasta la misma santificación se tiene que dar antes de que el hombre tiene que haber creído, haberse arrepentido, en esa misma regeneración antes de la fe. Y si eso no lo muestra la Escritura, porque entonces primero el hombre es santo, es regenerado y después cree. ¿Sí? Eso no lo enseña las Escrituras. Cuando Pedro estaba predicando en el Pentecostés, ¿sí? En medio de esa predicación fue anunciado totalmente el Evangelio.
¿Qué empezaron a decir las personas? ¿Y ahora qué hacemos? No fueron regenerados primero. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿Y Pedro qué le dijo? Arrepiéntanse. Y después de ese arrepentimiento, la evidencia de ese arrepentimiento fue el bautizo. Es decir, primero el arrepentimiento y viene la obra regeneradora del Espíritu de Dios en la vida de la persona. Eso lo muestra la Escritura. Entonces, mis estimados, la gracia de Dios es por medio de la gracia de Dios que viene a iluminar nuestro entendimiento con su Espíritu Santo. Nos convence ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Y es por esa manera que nosotros podemos ser salvos. Cuando escuchamos el Evangelio y libremente creemos a ese Evangelio. Me acordé de que fue primero, el huevo o la gallina. Sí, porque eso es una lucha entre calvinistas y arminianos. ¿Qué fue primero? ¿Qué es primero? ¿Regeneración o el arrepentimiento? Me gustó la respuesta, me sacó de la duda. Entonces, ¿qué es primero? El arrepentimiento. ¿Respondí bien? Si no faltan. Hermano Raúl, aquí una preguntita frente a lo que estamos hablando. ¿Es posible que, aunque existió la caída, ¿sí?, el ser humano pueda llegar a Dios por sí mismo? Bueno, aquí estamos totalmente de acuerdo con los calvinistas. Imposible en la doctrina de la depravación total. De hecho, esa es una implicación de la doctrina. Imposible que el ser humano pueda llegar a Dios por sí mismo. Nos diferenciamos del calvinismo es cómo es que sucede ese entonces acercamiento del hombre hacia Dios. El calvinismo dice que es por decreto divino. Dios decreta, entonces las personas se acercan porque Dios lo decretó. Nosotros decimos, por la fe de la persona, al escuchar la predicación y reconocer su condición pecaminosa. Y esto está muy claro en Romanos 3, del 9 al 18, que dice: ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? Está comparando los judíos con los gentiles. De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los que no son judíos están bajo el pecado. Y miren las implicaciones. Comienza a citar 7 textos del Antiguo Testamento. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto. De su lengua salen engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y todo esto Pablo lo está hablando a los romanos en un contexto para mostrar de que solo es por la fe que el hombre puede llegar a ser salvo. El versículo está bueno para que alguien le diga: a ver, espiritualmente descríbame. Y ahí arranca con toda esa belleza para que lo bajen a uno del bus, ¿cierto? Pero la pregunta se le hacía a Raúl, al hermano Raúl, porque frente a este tema de la depravación total, pues como al principio del ayuno nos dijo el pastor, hay tantas corrientes dentro de la iglesia y a veces se creen tantas cosas que finalmente uno no sabe qué cree. Pues hubo un hombre ahí con unas ideas raras. Y eso quiero preguntarle al pastor Ángelo: ¿qué es el pelagianismo? Bueno, el pelagianismo es la doctrina herética o enseñanza herética de Pelagio. ¿Siglo qué? ¿2? ¿5? ¿Siglo V o IV? Bueno, ¿qué enseñaba este hombre? ¿O qué dice el pelagianismo? Dice que el ser humano, escuche, que el ser humano puede alcanzar la salvación por su propio esfuerzo sin la necesidad de la intervención divina por medio de su gracia, de la gracia de Dios. Tenía estos 4 postulados, o tiene estos 4 postulados. El primero: el pecado original no afectó a la raza humana, solo a Adán. Eso creía Pelagio. El ser humano nace moralmente neutro. Eso era lo que él creía y eso era lo que enseñaba. Que la gracia de Dios es útil
pero no necesaria. O sea, sí, muy buena la gracia, pero no la necesitamos, decía Pelagio. No la necesitamos para acercarnos a Dios porque podemos hacerlo sin Él, sin esa gracia. Y el cuarto, decía Pelagio, que el hombre es completamente libre como para buscar a Dios por sí mismo, cosa que la Escritura niega totalmente. ¿Algún pelagiano por aquí? No, porque en serio hay muchas cosas que se han ido filtrando dentro de la iglesia. Ujú. Nosotros creemos que somos buenos. O sea, cuando nos convertimos fue porque creímos lo opuesto. Ahí fue cuando creímos que éramos malos, cuando nos convertimos. Pero antes pensábamos que éramos, bueno, éramos pelagianos, ¿sí? Ah, ¿qué tal? O sea que la depravación total es pelagiana. O sea, el que está en la depravación total es pelagiano. Pastor Arley, frente al pecado, ¿nacemos pecadores? También es algo bueno para responder. ¿Nacemos pecadores o nos hacemos imitadores del pecado de otros? Absolutamente todos nacemos con naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Es claro. Y ahora les leo Romanos. Todos tenemos una tendencia, una inclinación al pecado. No es que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, ¿no? Eso es lo que piensan así muchos. Esa filosofía, ¿no? O como nos decía el pastor Ángelo, hablándonos de Pelagio en sus creencias, ¿no? Nacemos limpios, pecamos por el mal ejemplo que otros dan, entonces esa misma acción yo también la comento, pero yo soy bueno, yo soy muy bueno. No, la Escritura es clara en mostrar que nosotros nacemos, ¿sí?, en pecado. Salmo capítulo 51, 5, el salmista decía, yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. Y Romanos 5, 12, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Por medio de uno el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Entonces claramente las Escrituras nos muestran que nacemos con una naturaleza pecaminosa. Nosotros vemos también, como decía el pastor, el niño tiene una naturaleza pecaminosa. Sí, pero al ver el ejemplo también de los padres y de muchos otros, pues ese mismo pecado ellos también lo van a replicar, pero ya tiene una naturaleza pecaminosa. O es que los bebés cuando lloran y uno los ve ahí, ¡ay!, y lloran, oye, están contentos, ¿no? Ahí muestran su naturaleza, esa ira, esa rabia que le da porque no les da de comer. ¿Sí? Bueno, el hombre nace pecador. ¿Sí? O el mismo celular, sí, que no le prestan. Bueno, también. ¿Sí? También aprenden por ahí. Sí, pero es porque ya hay una naturaleza caída, hay una naturaleza pecaminosa en el hombre y por eso tiende siempre al mal. ¿Sabe quiénes son pelagianos? Las parejas cuando piden consejería. Son buenos, ellos no han cometido pecado, ellos son perfectos, es el otro es el malo, el otro es el que está en pecado, pero yo soy bueno. Las parejas en consejería son pelagianas. ¿Se dan cuenta del apunte del pastor para los que quieren consejería? Ya saben, pelagianos. Entonces, somos pecadores y nos hacemos más pecadores. Bueno, nos embolatamos más en el pecado, ¿cierto? Pero bueno, está la postura de Pelagio y también por ahí revisando habían algunas otras cositas. Hermano Raúl, ¿qué es el semipelagianismo y qué enseña? El semi. Semi, no es tanto. El término semipelagianismo fue acuñado en el siglo XVI, pero trata de una postura teológica del siglo V. En el siglo V, cuando se empezaron las discusiones teológicas sobre Pelagio decía que el hombre naturalmente era bueno y podía buscar a Dios, no necesitaba la gracia de Dios, no era indispensable. Pues se levantó Agustín de Hipona a refutarlo y entonces Agustín de Hipona se fue para el otro extremo. ¿Ya conocemos qué decía Agustín de Hipona? ¿No? Lo mismo que dice Calvino.
¿No que Calvino se inspiró en Agustín de Hipona para toda su teología? Entonces Agustín de Hipona se fue al otro extremo. El pelagianismo fue condenado como herejía. Se levantó por allá un monje llamado Juan Casiano a buscar un punto intermedio ahí entre Pelagio y Agustín de Hipona. ¿Qué decía Casiano? Decía que el hombre, el ser humano, puede cooperar en la salvación con la gracia divina. ¿Qué decía Pelagio? Solo el ser humano puede buscar a Dios. ¿Qué decía Agustín de Hipona? Solo la gracia de Dios. Y este Casiano dijo, las dos, no peleemos. El ser humano coopera con la gracia divina. Pero las posturas exactamente de Casiano eran estas. El ser humano puede iniciar por sí mismo el acto de fe o el primer paso hacia Dios sin necesidad de gracia previa. Es decir, en Casiano creía que el ser humano podía tomar la iniciativa de buscar a Dios. También decía Casiano que la voluntad humana está dañada pero no totalmente corrompida. Puede inclinarse hacia Dios sin ayuda divina. Es decir, no necesita la gracia de Dios. También decía que la gracia ayuda y perfecciona, pero no es necesaria para iniciar la conversión. Y también decía que negaba la corrupción o la depravación total. Decía que hay un poder residual en el hombre para buscar a Dios. Fue declarada, el semipelagianismo también fue declarada herejía en el concilio de Orange en 529 después de Cristo. O sea que ni el pelagianismo ni el semipelagianismo fue consideradas doctrinas correctas. Lo curioso es que el agustinianismo no fue considerada herejía. Pero la iglesia no siguió las ideas de Agustín tampoco. No las creyó. De hecho, para en el siglo IX, un tal Orbáis, Godescalco de Orbáis, monje católico, trató de resucitar las ideas de Agustín de Hipona que no fueron seguidas por la iglesia y lo declararon hereje también. Así que las tres, pelagianismo, semipelagianismo y las ideas de Agustín, fueron declaradas herejías, las tres. Mire cómo dice Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Aunque ese texto es usado por el calvinismo para decir que el Padre lleva al Hijo, ¿sí lo han escuchado ustedes? Que el Padre lleva al Hijo los que previamente ha seleccionado por su voluntad, pero lo que el texto nos está diciendo es que nadie va a Jesús por su propia cuenta. Nadie. Que es el Padre quien puede hacer que alguien vaya a Jesús. Y nosotros, que ya conocemos la Biblia, sabemos cómo es que el Padre hace eso. Por la intervención del Espíritu Santo, quien persuade, quien convence de pecado a las personas para que nosotros entonces vayamos a Dios. No es que nosotros tenemos la iniciativa de buscar a Dios, sino que al escuchar la predicación, el Espíritu Santo comienza a llevarnos, redarguirnos, a mostrarnos, oiga, usted puede ser pecador, oiga, mire que usted es malvado, oiga. Y entonces ahí el Padre nos va convenciendo por medio del Espíritu Santo. El Padre nos lleva a Jesús. Gracias. Para otras sectas y más cositas raras, ahí está el seminario de Palabra Viva. Los que no han hecho, dense en cuenta, ahí está el director. ¿Cómo enseña? Bueno. Pero vamos a ver algo importante. Frente a las dos posturas, insisto, muchas cosas se nos han filtrado, el calvinismo se nos fue filtrando, se quiso filtrar el catolicismo y se dieron cuenta. Pero los cristianos como que no nos damos cuenta, abrazamos muchas cosas. Entonces la pregunta para el pastor Ángelo es esta. ¿Qué implicación tendría abrazar el pelagianismo o el semipelagianismo en nuestro andar como cristianos? Bueno, vamos a ver y quizás la respuesta nos pueda iluminar y señalar nuestro desvío. Un cristiano pelagiano o semipelagiano creería que él fue quien tomó la iniciativa de buscar a Dios, y no que Dios fue el que lo buscó, sino él cree, él piensa que como era tan bueno, por ejemplo, yo estuve en la iglesia desde niño, yo podría pensar, no, pero es que yo no necesitaba
yo no necesito, yo siempre fui bueno. No, 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 no. Pensar así es ser pelagiano o semipelagiano. Entonces, si piensa eso, ¿a quién se va a atribuir tal cristiano la salvación? A sí mismo. Porque ¿qué va a pensar? Yo fui el que busqué al Señor. Incluso el pelagianismo o semipelagianismo en la mente de un cristiano podría llevarle a pensar que su consagración es por él. Y por lo tanto empezar a rechazar, a menospreciar, a mirar así como despectivamente a los que no son tan consagrados como él. Eso es un pensamiento pelagiano o semipelagiano. Amados, todo lo que el cristiano, bueno, llegamos a ser cristianos, ¿por qué? Por la pura gracia de Dios. Porque Dios nos alcanzó. Porque su gracia nos tocó. ¿Cierto? Claro, ya sabemos que esa gracia es resistible. ¿Cierto? Alguien pudo haberla rechazado. Pero si yo la acepté, no tengo ningún mérito. Y ahí es donde no debo caer en la trampa. No tengo ningún mérito. Más bien debo sentirme afortunado. Afortunado. Y si estoy creciendo en la fe, también reconozco que es por la pura gracia de Dios. Si no, caería en fariseísmo. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no se quedó sin fruto. Escuchen, amados, de pronto alguno no está en la gracia. Porque Pablo aquí dijo, y la gracia que Él me concedió no se quedó sin fruto. Por favor, ministra, al que tiene a su oído, dígale, la gracia da fruto. Sí, amado, la gracia da fruto. Sigue diciendo, al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo. Vea cómo se libra Pablo del fariseísmo. Aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pablo, ¿qué está diciendo? Todo lo hago por la bendita gracia de Dios. Pregunta. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, acuérdense que hay una pregunta ahí pendiente. Filosos también los demás, por si tienen alguna pregunta, apunten. Esta pregunta la voy a hacer porque lo viví dentro de una iglesia arminiana en la que estuve y ese era el concepto, calvinista, perdón, se me cruzaron los cables. Estuve en una iglesia calvinista y este era el punto de vista de ellos frente a los arminianos en general. A mí me ofendió un poquito, pero me desofendía con el tiempo. Luego me volvió a ofender, entonces la voy a hacer hoy. Pastor Arley, ¿por qué algunos calvinistas acusan a los arminianos de ser pelagianos? ¿Estuvo muy difícil? ¿La repito? Voy ahí, espéreme. ¿Por qué algunos calvinistas, sí? ¿Sabemos calvinistas, sí? Ah, ¿sí ven? Toca es hacer otro ayuno. ¿Por qué algunos calvinistas, algunas iglesias de este corte, acusan a los arminianos, en el caso de nosotros, de ser pelagianos? ¿Ahora sí? ¿O quedamos igual de locos? Quedamos igual, pero espere, ya le respondo entonces. Bueno, ahí va. Sí, digamos, el calvinista piensa así. Si los arminianos dicen que el ser humano puede decirle sí a Dios, ¿sí?, por su propia voluntad sin la intervención divina, entonces el ser humano tiene poder espiritual propio. ¿Sí? Como nos explicaba el pastor, el ser humano responde o busca a Dios, en este caso sin la necesidad de la gracia. Se cree bueno. Esa era la enseñanza de Pelagio y por eso el calvinismo acusa a los arminianos de esa manera. Porque como dentro de las escrituras está el libre albedrío, entonces ellos no patinan en esa área de que entonces el cristiano debe ser primero llamado eficazmente, quitada esa resistencia del Señor para después, ahí sí, tener fe, arrepentirse y ser salvo. Pues bueno, no.
Eso es lo que ellos creen. Pero como ya les dije, las Escrituras son claras en mostrar que el Espíritu Santo viene a redarguirnos, viene a convencernos de pecado, de justicia, de juicio. Esa es su labor. Y cuando nosotros escuchamos el Evangelio, pues de manera libre, voluntaria, accedemos a él o lo rechazamos. Pero el hecho de que nosotros accedamos voluntariamente, creamos en el Evangelio, no es una obra para salvación, sino es una respuesta, ¿sí?, a la misericordia de Dios, donde recibimos ese llamado, ¿sí?, donde accedemos a la gracia de Dios. Pero una vez más, esa respuesta no es una obra para salvación, sino es la misericordia de Dios para todo hombre pecador, por medio del Evangelio que viene a salvarnos. ¿Sí? Entonces, por esa razón que nos acusan de eso, por el simplemente hecho de que nosotros voluntariamente accedemos al Evangelio, al llamado del Señor, mientras que ellos no creen. Es un llamado eficaz donde el Señor transforma de manera abrupta, como les decía, o sea, quita ese chip para meter la creencia, la fe y el arrepentimiento, sin el hombre estar capacitado o redarguido para eso. También es cierto que hay muchas iglesias, sobre todo de corte pentecostal, que se dicen ser arminianas, pero no lo son. Realmente son pelagianas. Para allá iba yo. Esa es la razón, por la cual muchos calvinistas también dicen que todos los arminianos somos pelagianos. Es porque hay muchas iglesias que realmente sí son pelagianas. ¿Entendido? ¿O quedamos...? O todavía no han entendido pelagianismo. Pelagianismo es que el ser humano busca a Dios por sus propios medios, es decir, no necesita la intervención de Dios. Exacto. Hay mucha confianza en el mismo ser humano. Esta pregunta es para el hermano Raúl, frente a las preguntas que se han respondido ya. ¿En qué beneficia el conocimiento de la depravación total al momento de creer en Jesús? Bueno, el que predica el Evangelio debe tener un conocimiento muy claro de esto. El que predica el Evangelio debe entender de que todas las personas estamos corrompidas totalmente, es decir, que no hay nadie bueno. Quizás a mí la gente no me predicaba porque no conocían el concepto de la depravación total. Entonces, es muy importante que la persona que está escuchando el Evangelio entienda que en él no hay nada bueno, que entienda que está corrompido totalmente y que está perdido y que su destino es el infierno. Si una persona no entiende eso, difícilmente podrá llegar a creer en Jesús, difícilmente podrá llegar a buscar el perdón en Jesús, porque Jesucristo vino a buscar gente que estaba perdida en el infierno. Si alguien se considera bueno o medianamente bueno, pues no creerá que Jesús murió por él o por ella. Solamente cuando escucha hablar de la muerte de Jesús dirá: ¡ay, tan duros esos que mataron a Jesús! Pero no va a ver su condición pecaminosa, no va a ver que esa muerte fue porque él también estaba participando en que él muriera. Es muy importante que las personas que creen en Jesús entiendan la corrupción tan grande que hay en sus vidas. Y si hay alguien aquí que todavía no ha reconocido eso, hoy es el momento de reconocerlo. Amén. Bueno tenerlo en cuenta, ¿no? No predicamos porque la persona esté bien emocionalmente o mal, sino porque está sin Cristo, iría al infierno. Porque ahí a veces uno usaba el evangelio cuando una persona está enferma, y cuando no está enferma entonces no le predicamos, ¿sí? Terminamos esperando a ver que pase algo. Pastor Ángelo, esta pregunta: al creer en Jesús, ¿somos totalmente libres de las consecuencias de la depravación total? ¿O aún seguimos sufriendo algunos de sus efectos? Bueno, potencialmente sí. Es decir, el nuevo nacimiento es eso. Una persona renovada en Dios. Una persona que ama a Dios. Una persona que quiere hacer la voluntad de Dios. Le place, le gusta hacer la voluntad de Dios. Pero si hay una lucha, si hay una batalla verdadera en aquellos, pudiéramos llamarlo rezagos,
de la depravación total. Es decir, el cristiano con todo y que ama al Señor todavía lucha contra el pecado, todavía batalla, incluso podría cometer, escúcheme con atención para que no me vaya a malinterpretar, podría cometer pecados muy pero muy horribles, muy escandalosos. Uy, pues pastor, hay pecados horribles, escandalosos, claro, como matar, como adulterar. Eso no se espera de un cristiano. Y en el antiguo pacto, aunque no lo podemos igualar al nuevo pacto, pero ustedes recordarán que David, que teniendo el Espíritu Santo morando en su interior, ¿qué hizo? Dios había declarado que era un hombre conforme a su corazón, ¿cierto? Y aún así logró cometer estos horrendos pecados. Incluso el apóstol Pedro, que por el Espíritu declaró que Jesucristo era ¿qué? El Cristo, el Hijo del Dios viviente, segundos después, minutos después, cuando Cristo habla de su muerte, ¿qué fue capaz de aconsejarle a Jesús? Uy, no, eso, no permitas que eso vaya a sucederte. ¿Qué le dijo Jesús a él? William, ¿qué le dijo? Apártate de eso, apártate de mí, Satanás. Incluso el apóstol Pedro, teniendo y habiendo sido lleno del Espíritu Santo, fue acusado por el apóstol Pablo ¿de qué? De hipócrita. Pablo no lo vio como algo pequeño. Pablo vio en las actitudes de Pedro una amenaza al evangelio. Entonces, amados, estos episodios que nos muestran las Escrituras están no para que sigamos ese ejemplo, sino para mostrarnos de lo que seríamos capaces los cristianos si no tememos y nos cuidamos, si no nos aferramos a Cristo. Podríamos hacer locuras. Colosenses 3:5 dice: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Le está escribiendo a cristianos: hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Y el 8 dice: pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno, y sigue. Entonces sí, todavía batallamos con el pecado. Bueno, Y algunos están batallando es con el sueño. El pecado de dormirse en tremendo panel. para el pastor Arley, aunque ya se ha tocado un poquito del asunto y algunos tienen claridad frente a esto, pero es bueno que la tengamos todos frente a lo que estamos estudiando en este ayuno. ¿Por qué el pecado de Adán afecta a toda la humanidad? Porque la Biblia lo dice. Se acabó. No, como les leía en Romanos capítulo 5, dice: por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. La caída de Adán afectó a toda la humanidad, ¿no? Adán, en representación del hombre, cae, y inmediatamente las consecuencias de su caída afectan a toda la humanidad. Pero algo interesante que también muestra la Escritura, en la cual nosotros tenemos confianza, es lo que dice el verso 17. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinará en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Si por medio de un solo hombre entró el pecado, por medio también de un solo hombre, por su bendita gracia, entró la vida, ¿sí? Para todo hombre. Entonces, Adán es el representante de toda la humanidad, y en él todo hombre es pecador. Pero Cristo es el representante también ahora para cada uno de nosotros, y en él hay vida, ¿sí? ¿Qué escogemos? ¿Sí? Entonces, mis estimados, entender, la Escritura nos muestra que por causa de la caída de Adán, de ahí en adelante todos venimos con esa naturaleza pecaminosa. Estas son las consecuencias de la caída, ¿sí? Pero también por el sacrificio de Cristo, de un solo hombre, ¿sí? Ese sacrificio perfecto y único sacrificio, todos nosotros también podemos hallar salvación. Vale. Para el hermano Raúl, ya el pastor nos dijo que
bueno, seguimos sufriendo las consecuencias de la caída. La pregunta es, ¿por qué no vemos que el nuevo nacimiento destruya todas las consecuencias de la depravación total? Esa es una muy buena pregunta, que nosotros, los que tenemos la postura del arminianismo, nos es más fácil responderla que a un calvinista, porque la pregunta lleva implícito que ¿para qué es el nuevo nacimiento? Si alguien no lo sabe, pues lo explicamos. ¿Para qué es el nuevo nacimiento? Sí, pero salvación, específicamente ¿qué? ¿Cómo? Para tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿cierto? El Espíritu de Dios dentro de nosotros y poder vencer el pecado. Entonces, miren la pregunta. ¿Por qué no vemos que ese nuevo nacimiento destruya todas las consecuencias de la depravación total? ¿Sí? Que el ser humano está consumido por el pecado, una condición natural dentro de sí. Si el nuevo nacimiento es para eso. Los calvinistas dicen que el ser humano, Dios le da el nuevo nacimiento para que pueda creer. ¿Y por qué no lo libra del pecado? Nosotros tenemos una mejor respuesta. Es que nosotros creemos lo que muestra la Biblia. Que Dios hizo al ser humano con algo que se llama libre voluntad o libre albedrío. Y ese es el libre albedrío o libre voluntad que hace que aunque tengamos el nuevo nacimiento, se puedan ver rezagos de la antigua naturaleza pecaminosa por el libre albedrío. Mire cómo lo dice Gálatas 5 del 16 al 17. Así que les digo, vivan por el Espíritu que nos da el nuevo nacimiento, y no sigan los deseos de la carne. O sea, seguimos teniendo deseos de la carne por la naturaleza pecaminosa. Porque esta, en la carne, desea lo que es contrario al Espíritu, y a su vez, el Espíritu desea lo que es contrario a la carne. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Por eso vemos al cristiano que pueda cometer pecado eventualmente, porque todavía tiene naturaleza pecaminosa dentro, y su libre albedrío es la que va a determinar a quién sigue, a quién obedece. Si a su naturaleza pecaminosa o a su nueva naturaleza. Esa es la razón. Los calvinistas no creen en el libre albedrío, por eso ellos no tienen cómo explicar esto. Pregúntenle a un calvinista, si ya nacimos de nuevo y adquirimos el poder para vencer el pecado, ¿por qué la gente peca? No tienen respuesta. O sea, no han nacido de nuevo. Interesante, ¿cierto? Entonces, para complementar eso y no quedarnos de pronto solamente en ese punto, al pastor Ángelo, ¿es inevitable el pecado? Ese es el deseo genuino de todo hijo de Dios, no volver a pecar. Por un lado, pues las Escrituras nos muestran que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Qué significa eso? Que no pequemos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que usted y yo no pequemos. Eso es lo que Dios quiere. Esa es su voluntad para nosotros. Y no solo es su voluntad, nos ha facultado con medios de gracia para que no pequemos. Y ahorita pues usted lo va a ampliar con otra pregunta. Al mismo tiempo, las Escrituras nos muestran que el único hombre que no ha pecado es Cristo Jesús. Por eso es mediador entre Dios y los hombres, porque es el único que no ha pecado, y que tanto los creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento batallamos contra el pecado porque no deseamos pecar, aunque tristemente pecamos. Y ese tristemente grábeselo yo, porque si usted se deleita en el pecado, es dudoso, muy dudoso de que sea un auténtico cristiano. Debería ahí ya asustarse. Oiga, yo soy realmente cristiano. Si usted se deleita y se complace y oculta y esconde el pecado y permanece en él y no me arrepiento y así me haga Dios y aún me añada, así como decían en el Antiguo Testamento, oiga, es dudoso que usted sea un hijo de Dios. Pastor Arley, ¿es coherente? Ay, pero le leo la cita, perdóneme. Primera de Juan 2:1. Mis queridos hijos, está hablándole a cristianos,
escribo estas cosas para que no pequen. Ahí está la voluntad de Dios. Plan perfecto de Dios. Estas cosas le escribo para que no pequen. Pero si alguno peca, ¿a quién le está escribiendo? A hijitos, a cristianos. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Pastor Arley, ¿sabe que la depravación total es lo que hace que el cristiano se duerme en el ayuno? Es que veo unas caritas ahí ya a punto de irse. Estírense un poquito, porfa. Ya, aguanten. Eso, dele ahí. Estire la depravación total. Eso. Esa vaina. Eso. Ahí. Hágale tronar la espalda. Para que eso. Ahí vamos bien. Ahora sí, la pregunta seria. Pastor Arley, ¿son coherentes la esclavitud de la voluntad y la depravación total? Bueno, sí y no. Ya le doy mi argumento. Sí, en cuanto, bueno, en las dos posturas, bueno, en la teología calvinista y también en el arminianismo, nosotros creemos que el hombre está totalmente depravado, ¿no? ¿Y qué ha afectado? ¿Qué afectó esa depravación? Sí, nuestra relación con Dios, pero en nosotros todo, ¿cierto? Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones, nuestra voluntad está esclavizada. Eso lo creemos totalmente. La diferencia con el calvinismo está o radica, y por eso les decía que sí y no, en el hecho de que ellos el libre albedrío no lo ven, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor quita la resistencia que tiene el hombre pecador o el que va a ser elegido para que pueda creer. Quita esa resistencia natural que hablan ellos. Hay una resistencia de no buscar al Señor. Claro, nadie en esa depravación total, nadie busca a Dios, ¿sí? Todos estamos corrompidos, no hay nadie que busque a Dios ni que haga lo bueno, ¿cierto? Eso es escritural, ¿sí? La diferencia radica en que por medio de la gracia del Señor, entonces esa resistencia por la influencia del Espíritu Santo puede ser quitada. Es decir, el Espíritu de Dios viene o esa voluntad empieza a ser reversible, esa negación a acceder, esa gracia puede resistirse o nosotros podemos acceder a ella. Me explico. Dentro de las Escrituras, como ya les dije, claramente toda persona puede acceder a la gracia de Dios, pero también la pueden rechazar, ¿sí? Hay una depravación total. El calvinismo no cree en el libre albedrío, porque el Señor es el que acciona todo para que el hombre crea, pero las Escrituras dicen y muestran que nosotros tenemos una responsabilidad humana, ¿sí? Y que esa voluntad hacia el pecado o ese deseo hacia el pecado puede reversarse cuando la gracia de Dios viene a nosotros y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos capacita para vencer el pecado. Ahí es donde se ve. Bien. Entonces, nos quedan dos preguntas. Casi coronamos. Hermano Raúl, bueno, hablamos del tema de la depravación, de la esclavitud, de si es imposible pecar. ¿Qué medios nos brinda Dios para apagar los efectos latentes de la depravación total? Bueno, quiero que entiendan algo antes de esta pregunta. La depravación total implica que nadie puede buscar a Dios. ¿Sí? ¿Les quedó claro eso? Eso es lo que implica la depravación total, que nadie puede buscar a Dios. Ay, pero yo he visto gente que busca a Dios, que va, que es religiosa, que no sé qué. Pues lo mismo que le pasaba al pueblo de Israel. Mataban, asesinaban, violaban y hacían sacrificios, ¿sí? Lo hacían de manera religiosa, su corazón estaba corrompido, realmente no estaban buscando a Dios. Nadie busca a Dios, esa es la depravación total. Sin la intervención divina, ¿no? Sí, por eso. Por ejemplo, la reina de Sabá buscó a Salomón. Naamán el sirio buscó a Eliseo. Ahí hay una gracia que está interviniendo, como para que... No, pero espere que voy para allá. Entonces, esa es la implicación de la depravación total, ¿sí? El calvinismo dice, Dios dejó al hombre así, no ha hecho nada más, lo dejó depravado totalmente. Y nosotros vemos en la Biblia que no, que aunque el ser humano está depravado totalmente, Dios creó unos medios
para que el hombre pudiera salir de la depravación total. El medio del calvinismo es el decreto divino. Es decir, Dios decreta, salga de la depravación total y sale de la depravación total. Eso no lo vemos en la Biblia. Pero lo que sí vemos en la Biblia es que Dios dejó unos medios que nosotros llamamos medios de gracia para que el ser humano pueda responder a Dios. No lo busca de manera inicial, pero Dios sí creó los medios para que el hombre pueda responder al llamado de Dios. De la pregunta de Fernel es, ¿qué medios nos brinda Dios? Porque los vemos en la Biblia. Y el principal medio que yo veo en la Biblia que nos dejó Dios para responder es la imagen de Dios. La imagen de Dios, Dios no la quitó a Adán después de que pecó. Vemos en la Biblia varios textos que nos demuestran eso, que la imagen de Dios no la quitó. Por supuesto fue afectada por el pecado, pero no la quitó totalmente. Al no quitarnos la imagen de Dios, hay algunas cosas residuales en el ser humano que pueden responder a esa gracia divina. Les voy a leer Génesis 9:6. Génesis 9:6 es después del diluvio, ¿ya? O sea, ya la humanidad ha sido juzgada por toda la perversidad que había experimentado. Dice Génesis 9:6. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la sangre suya, derramará la suya. ¿Por qué? Porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Después del diluvio, el ser humano conservaba la imagen de Dios y por eso el mandato de prohibir derramar la sangre de otro, porque en ese ser humano todavía está la imagen de Dios. Es eso lo que nos permite entonces concluir que Dios ha dejado medios de gracia para que nosotros nos respondamos al llamado de Dios. Por ejemplo, un medio de gracia es la predicación de la palabra. Dice la Biblia, ¿cómo creerán si no hay nadie quien les? Un medio de gracia. Para que haya fe, primero tiene que suceder la predicación. Otro medio de gracia. ¿Cómo predicarán si no hay nadie quien los envíe? ¿Quién es el que envía a predicar? Dios, por medio del Espíritu Santo y por medio de la iglesia. La iglesia es otro medio de gracia. Otro medio de gracia, la obra del Espíritu Santo que conocemos como persuasión y que el pastor Ale ya la predicó en su sermón. El Espíritu Santo hace una labor de persuasión cuando se predica la palabra, no de obligación. ¿Qué es persuasión? Es mostrar al pecador su condición pecaminosa para que éste se sienta pecador y responda al llamado. Por supuesto, por el libre albedrío puede resistirse, como lo hizo Herodes cuando Pablo le predicó el evangelio. ¿Recuerdan? ¿Herodes o fue Agripa? Herodes Agripa. ¿Cómo? Herodes Agripa estaba escuchando a Pablo la exposición del evangelio y el hombre se sintió redarguido, pero finalmente dijo, no, este man está como, se está rayando mucho. Entonces se resistió, pero eso es una obra de gracia, la del Espíritu Santo. ¿Sí? Por el libre albedrío nosotros podemos resistirla, rechazarla, ¿sí? Pero eso es una obra de gracia. Dios buscando al ser humano por diferentes medios de gracia. Y antes de venir Cristo, Romanos nos revela otros medios de gracia. Todavía siguen vigentes hoy, pero está la predicación del evangelio que es más efectiva. Antes de que viniera Cristo, los que no eran del pueblo judío, Pablo nos dice, mire, les dejé la creación revelándoles mis atributos para que me conocieran. Les dejé la conciencia para que por medio de la conciencia intuyeran que era bueno y que era malo, medios de gracia. ¿Sí? Entonces, aunque estamos depravados totalmente por esos salvavidas que Dios nos dejó, nosotros podemos responder al llamado de Dios. Genial. Para terminar, Pastor Ángelo, en el ayuno hemos visto, 3 temas de momento, ¿cierto? Nos falta uno. Hemos visto que no coincidimos con el calvinismo en la expiación limitada, elección incondicional, gracia irresistible. Ahorita vamos a ver
Otro no lo voy a nombrar para que se queden ahí con las ganas. No se lo pierdan. No se duerma. La pregunta aquí es, ¿qué tanto coincidimos con el calvinismo frente a la doctrina de la depravación total y por qué? Bueno, nosotros, al igual que el calvinismo, creemos, como ya lo mencionamos, en la doctrina de la depravación total. Es decir, a ver qué aprendieron, ¿no? Que el hombre por sí mismo no puede buscar a Dios, no es capaz, no, ni siquiera va a querer. Eso lo creemos. Eso se llama pecado original. No vamos a buscar a Dios. El hombre por sí mismo no lo va a hacer. Lo que no creemos con respecto al calvinismo o la diferencia que tenemos es esta, y escúchela con atención, escúchenla. No creemos que el hombre, aunque está depravado totalmente, no pueda responder a la gracia de Dios. Eso no lo creemos. Eso sí lo cree el calvinismo. Que el hombre no puede responder a la gracia de Dios y por lo tanto Dios tiene que darle al hombre arrepentimiento y fe primeramente para poder salvarle, para que ahí sí el hombre responda. A la luz de la Escritura eso no es cierto. El hombre, aunque está totalmente depravado, escúcheme, al oír el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Poder de Dios. Al oír el Evangelio, que es poder de Dios, ese hombre, aunque está depravado totalmente, puede responder con arrepentimiento y fe para que Dios lo perdone y lo haga nacer de nuevo. Puede responder, cualquier hombre puede responder. Y en eso, esa es la gran diferencia que tenemos en cuanto a la depravación total frente al calvinismo. Efesios 1:13, mírelo como lo dice. En Él, es decir, en Jesús, en Él también ustedes, cuando, número 1, oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron. Número 2, ¿qué fue el número 1? Lo oyeron. ¿Qué fue el número 2? Lo creyeron. Fueron marcados con el sello que es del Espíritu Santo prometido. ¿Cuándo se les dio a los efesios el Espíritu Santo? Cuando oyeron y creyeron. El calvinismo dice lo opuesto. Primero Dios trae el Espíritu Santo, hace nacer de nuevo, regenera, para que ahí sí pueda creer en Cristo. Totalmente contrario a lo que dice las Escrituras.